Hay nombres que, digamos, definen una era. Y luego está Ray Charles, una verdadera fuerza de la naturaleza que no se lo creó éxitos, sino que reescribió el mismísimo ADN de la música moderna, dándole un alma completamente nueva. Y ojo, que no fue un apodo que le puso la prensa. Fueron sus propios colegas, otros gigantes de la música los que le dieron ese título. Es que ellos se daban cuenta de que lo suyo no era solo talento, era otra cosa, algo mucho más profundo. Aquí vamos a ver cómo su genialidad no venía solo de esas manos sobre el piano, sino de un motor interno, ¿saben? Una búsqueda incansable de independencia que dio forma a cada nota, cada contrato y, bueno, cada decisión de su vida. Ok, para poder entender a la leyenda, primero tenemos que conocer al niño. La historia de Ray Charles no empieza en un escenario lleno de luces, para nada. Empieza en la dura realidad del sur de Estados Unidos durante la Gran Depresión. Nació en la pobreza más absoluta, en Greenville, Florida. Sus propias palabras lo dejan clarísimo. Su punto de partida no era el cero, era bajo cero. Este fue el mundo que lo recibió. Y a esa pobreza se le sumaron golpes durísimos, uno tras otro. Imaginen por un segundo el impacto. Ver morir a tu hermano, que la oscuridad te envuelva para siempre y para rematar, perder a tu madre. Pero estas tragedias no lo rompieron, lo forjaron. Pero aquí está el giro decisivo. Su madre, Aretha, le inculcó la lección más importante de todas. Se negó rotundamente a que fuera un inválido. Le enseñó a ser radicalmente autosuficiente. Esa lección no fue un regalo, fue su armadura para el resto de su vida. Y esa independencia feroz, esa armadura, encontró su primera gran batalla en la música. Cuando llegó a Atlantic Records, no fue para cantar las canciones de otros. No, señor. Fue para inventar un género. Ahora, fíjense en esto porque es la fórmula de su alquimia musical. Hizo algo que nadie se había atrevido a hacer antes. Tomó la emoción cruda, el éxtasis del gospel de la iglesia y lo mezcló con las historias terrenales del blues. Para muchos en ese momento fue un sacrilegio. Para el mundo fue el nacimiento del soul. Y no fue solo una idea, Fue una ejecución perfecta. Con I Got a Woman, básicamente le dio partida de nacimiento al soul. Con What I Say, puso el piano eléctrico Wurlitzer en el mapa mundial. Y con sus coristas, The Raelettes, creó el modelo que prácticamente todos seguirían después. Pero claro, para un hombre tan decidido a ser independiente, el control artístico no era suficiente. Llevó esa misma determinación al negocio de la música, y lo que consiguió cambió las reglas del juego para siempre. Para entender la magnitud de su siguiente jugada, tenemos que entender este concepto. Los masters. Son, por así decirlo, el ADN, el original de una canción. Quien tiene los masters tiene la música, su futuro y sus ganancias. Es el activo más valioso que puede tener un artista. Y esto es histórico. En una industria y en un país segregados, Ray Charles no pidió, exigió ser el dueño de su propio trabajo. Y lo consiguió. Se convirtió en el primer artista negro con control total sobre su destino musical y financiero. Un acto de poder sin precedentes, de verdad. Entonces, la pregunta es inevitable. Con libertad creativa y financiera absoluta, sin nadie que le dijera qué hacer, ¿cuál fue su primer movimiento como un artista verdaderamente independiente? Hizo lo impensable. Se metió de lleno en la música country, que en ese entonces se consideraba territorio exclusivo de los artistas blancos. Su propio sello pensó que era un suicidio comercial. Sus fans no lo entendían. Fue su acto de independencia más audaz hasta ese momento. ¿Y el resultado? Bueno, el resultado lo dice todo. No solo funcionó, arrasó. Su versión de una canción country dominó las listas de éxitos durante más de un mes, demostrándole a todo el mundo que su genio no conocía barreras, ni de género ni de raza. Y así, el círculo como que se va completando. Después de conquistar el control de su arte y de su negocio, le quedaba la batalla más íntima y la más difícil de todas, la lucha por el control de sí mismo. En su vida profesional, era un general. Un perfeccionista que dirigía cada nota, cada silencio, con una autoridad absoluta. Pero fuera del estudio, vivía una contradicción profundísima. Una batalla de casi 20 años contra la adicción a la heroína, que amenazaba con destruir todo lo que había construido. El hombre que lo controlaba todo no podía controlarse a sí mismo. Al final, su mayor victoria no fue en un escenario, sino en su interior. Al vencer su adicción, completó la lección que su madre le había enseñado allá en la pobreza de Florida: ser el único y absoluto dueño de su destino.
Fue su acto final y más profundo de independencia. Su legado está grabado en premios que demuestran su impacto universal. Miren, desde Grammys hasta su lugar en el Salón de la Fama del Country. Estos no son solo trofeos, son la prueba de un artista que trascendió todas las categorías que intentaron imponerle. Al final, Ray Charles fue mucho, pero mucho más que un músico. Fue un arquitecto. Su verdadera obra maestra fue su propia vida, diseñada y construida pieza por pieza bajo sus propios términos. Y eso nos deja con una pregunta fundamental. ¿Qué puede llegar a lograr una persona cuando se niega rotundamente a ser definida por los demás?